Hola, en nuestra quinta etapa de Power of Where vamos a movernos por el mundo de las bases de datos. Las bases de datos que son un poco como las megas. Todo el mundo ha escuchado hablar de ellas, pero hay muchos que nunca las han visto. Eh, Nosotros vamos a verlas, vamos a aprender algunos de sus misterios y vamos a también conocer las bases, lo que son los conceptos básicos de su funcionamiento y cómo podemos aprovechar eh, en nuestro proyecto en el mundo de los sistemas de información geográfica el uso de bases de datos para mejorar los productos que estamos desarrollando. Vamos a, por tanto, en primer lugar, a hablar un poco de qué es eso de una base de datos. Las bases de datos son omnipresentes prácticamente en nuestro entorno hoy en día, porque son recursos que se emplean de forma profusa para manejar grandes volúmenes de información y para realizar consultas complejas, así como garantizar una serie de aspectos relativos a la información que manejamos en nuestro día a día cotidiano y que puede pasarnos desapercibido, pero son de gran trascendencia. Eh, las bases de datos no hace tantos años eran prácticamente un lujo que solamente se podían permitir grandes corporaciones. Sin embargo, de una parte, el abaratamiento de los costes de hardware y de otra, el concurso del tema del uso de software libre ha permitido el acceso prácticamente en todo tipo de entornos a la tecnología que subyace al mundo de las bases de datos. Aquí os pongo una definición genérica que dice que una base de datos se define como un conjunto de datos que están relacionados entre sí y que tienen un significado implícito. Ambos aspectos, tanto las relaciones entre los datos como el significado implícito, lo vamos a ver en una pequeña introducción teórica en la que os contaré un poco, veréis que se entiende perfectamente ambos aspectos. En primer lugar, vamos a situarnos históricamente. ¿De dónde venimos y por qué surgen las bases de datos? El, el proceso de archivos tradicionales apesta. Apesta. ¿Y por qué apesta? Porque el uso de archivos que sean individuales, es decir, cuando los datos se organizan, almacenan y procesan en ficheros independientes, pues crean unas situaciones ligeramente caóticas como esta que podemos ver aquí, en la que veis que tenemos pues, parte de la información corporativa en unos ficheros, los relativos a ahorros lo tenemos en otros, los de los préstamos. Imaginaos un banco en el que en lugar de tener que cada departamento, bueno, pues gestionara y manejara sus propias bases de información, su propia fuente de información en ficheros diferentes. No es una situación tan extraña y es de hecho bastante común el encontrarnos con que se producen elementos o sea, se producen segmentación de la información en distintos departamentos y se producen almacenamientos en ficheros independientes. ¿Esto qué problema trae? Pues tiene bastantes problemas. El primero es por redundancia de datos, es decir, en una estructura de este tipo yo tengo información relativa a clientes que están en los ficheros de cheques, en los ficheros de ahorros y en los ficheros de préstamos. Están triplicadas en este caso, puede darse el caso que incluso existan mayores, una redundancia aún mayor. Por otra parte, existe una falta de integración, es decir, la información yo no la puedo correlacionar, yo no puedo ver un estado general de un cliente bancario porque aquí las informaciones están eh, almacenadas en elementos diferentes y existe una dependencia. Cada
red, cada grupo trabaja directamente con sus propios programas y sus propios datos. Por lo tanto, incluso una modificación de información podría requerir un cambio de programa. Frente a esta situación un poco caótica, a la que habría que añadir algunos aspectos adicionales, como pueden ser los problemas que se derivan del acceso concurrente de usuarios a la información. Pues, por ejemplo, un caso típico, cuando por ejemplo se está realizando de una forma, digamos, simultánea el acceso de dos personas que están intentando acceder a una última plaza de un vuelo. No se pueden producir circunstancias como que la plaza se asigne a más de una persona. En teoría esa sería una situación a evitar, porque bueno, si se hace una doble venta para una única plaza, eso supone un problema, o que no se le venda a ninguno de los dos porque ambos están en lo que se llama un deadlock, es decir, un bloqueo mutuo. Uno bloquea al otro y el otro bloquea a uno. Ese tipo de problemática se aborda desde la perspectiva de la base de datos. ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace consolidando la información en un único repositorio central y con un elemento, que es el sistema de gestión de base de datos, que es el que se encarga de interactuar con la información. Del esquema anterior migraríamos a una situación parecida a esta, en la que aparece este nivel por aquí, que es el sistema de gestión de base de datos. La base de datos es única, pero se maneja de forma directa a través de este sistema, y luego, bueno, pues tenemos una serie de accesos verticales que son los correspondientes departamentos. Aquí lo podéis ver incluso más claro, es un poco la situación de dónde venimos y a dónde acabamos. O sea, la situación inicial, bueno, pues el departamento de personal con su fichero de empleados, el de ventas con clientes, inventarios y ventas realizadas, y el de contabilidad con sus cuentas. Cuando se migra corporativamente a un sistema basado en el empleo de bases de datos, cada uno de los distintos usuarios se interactúan con un sistema de gestión de bases de datos y toda la información de una forma única y coherente se almacena en un soporte común. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño repaso por algunos de los aspectos fundamentales de lo que son las tripas de un sistema de base de datos. No pretendemos salir de aquí siendo expertos como en todo lo demás, pero sí tenemos que tener unos mínimos conocimientos, porque de hecho vamos a usarlo. Entonces necesitamos un poquito de jerga, no mucha, pero sí un poquito. Vamos a ver de qué hablamos. Existen una serie de conceptos abstractos que están vinculados al uso de la base de datos. Por un lado está la entidad. ¿La entidad qué es? La entidad es prácticamente cualquier persona, lugar, objeto, evento. En nuestro caso, ¿qué puede ser? Pues posiblemente un distrito puede ser una entidad. Un punto que represente un parking de bicicletas puede ser una entidad. Una zonificación que hayamos levantado puede ser una entidad. Cada entidad se almacena como un registro o una fila de una tabla. Esto lo vamos a ver ahora con más detalle. ¿Y un atributo qué sería? Pues un atributo sería una característica de una entidad. Pues, por ejemplo, en los ejemplos que hemos estado con los que hemos estado trabajando en las etapas anteriores, pues podríamos pensar que el número de ciudadanos de 0 a 14 años que se encuentran en un distrito correspondiente, que lo tenemos almacenado en un campo concreto, eso podría ser un atributo, o el nombre de un distrito, o también el número de bicicletas que hay en un parque. Ese sería el concepto de atributo, que también en jerga de base de datos es frecuente encontrarlo con el nombre de campo, o si lo vemos desde la perspectiva de una tabla, pues sería la columna. La columna sería el atributo. Así pues, tenemos una serie de
de elementos que componen el concepto de base de datos, que de grande a pequeño sería la base de datos, que es un conjunto de tablas que están relacionadas unas con otras, las tablas, que son conjuntos de registros que están todos relacionados entre sí, o entidades, es decir, una tabla ya que tendríamos, pues tendríamos dentro de la tabla de distritos, pues distintos distritos que estarían uno tras otro. El registro sería cada uno de esos distritos que componen la tabla y que a su vez está compuesto por una serie de campos o columnas. Los campos son, a su vez, pues conjuntos de caracteres. O sea, si lo vemos desde arriba hasta abajo, cuando estamos analizando una de esas columnas, ¿qué es lo que tenemos dentro? Pues tenemos o bien un conjunto, normalmente tenemos un conjunto de caracteres que puede significar, bueno, puede ser un texto, o podemos interpretar nosotros como una fecha, o puede ser un número, o puede ser un campo lógico, es decir, que tenga un sí o un no, etc. Y el carácter sería ya, digamos, el último elemento atomizado en el que podemos subdividir la información. Es decir, cuando yo me voy a un nombre y hablo directamente, pues yo que sé, de la primera letra de ese nombre, ¿no? Eso sería cómo se estructurarían en una base de datos desde arriba, es decir, desde el concepto más global, más grande, hasta el mínimo elemento de desagregación que sería el carácter. Por lo tanto, un campo, pues dentro del campo apellidos o apellido, los caracteres Benítez formarían el contenido de ese campo. Como hemos dicho antes, un campo es un atributo, es decir, es una columna de una entidad. Un registro es un conjunto de campos que se refieren a un tema concreto. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de ciudadanos, pues a lo mejor tenemos un nombre, un apellido, un sexo y el peso, por ejemplo. Pues el conjunto de campos que se refieren a una misma entidad es lo que se denomina registro. Cuando nosotros trabajamos con un conjunto de registros, eso es lo que compone una tabla, es decir, la tabla es la agrupación de todos los registros. Y por tanto son un número de entidades que están relacionadas entre sí. En este caso la relación es que obedecen a un fin común. Si estamos trabajando con un fichero de ciudadanos, pues estos serían los elementos comunes, ¿no? Cuando nosotros, aparte de todo esto, manejamos un conjunto de tablas diferentes, entra directamente el concepto de lo que se entiende por base de datos. Es decir, ya no estamos hablando de trabajar con, como veíamos en el ejemplo de antes, con una tabla de clientes por un lado, en un fichero por un lado, con una tabla de pedidos que estuviera en otro fichero por otro lado. Cuando hablo de fichero, podría ser un fichero de aplicación o podría ser, que estamos quizás más familiarizados, un fichero Excel. Es decir, imaginad que un departamento trabaja con un Excel de clientes, otro departamento trabaja con un Excel de pedidos y otro con un Excel de productos. Eso supone una dispersión de información que complica la gestión, ¿no? Ahora, cuando todo eso se integra en un soporte común y dentro de ese soporte común lo tenemos dividido, pues son la aparición de los distintos componentes de una base de datos, que en este caso serían las tablas. Pero cuando pensemos en base de datos no debemos quedarnos sencillamente con la idea de que son un repositorio, un almacén donde se amontonan unas tablas sobre otras. No es meramente un puro acúmulo de información en una única ubicación. Hay un segundo concepto que formaba parte de la definición de base de datos y que es el concepto de relaciones, que ahora vamos a ver. Así, por ejemplo, fijaos, aquí tenemos tres tablas, una de órdenes, otra de clientes y otra de productos. Estos campos de aquí es el identificador de orden, el identificador de cliente y el identificador de producto. Si os fijáis, existen una correlación entre este código
de cliente y la tabla de cliente correspondiente. ¿Eso qué significa? Pues significa que estas dos órdenes que aparecen reflejadas en mi tabla de órdenes se refieren a este cliente. Y aunque yo en la tabla de órdenes no tengo información del nombre, el apellido y la dirección del cliente, por el hecho de tener esta relación, voy a tener una forma de acceder a esa información que no está explícitamente recogida. Esto, el relacionar a través de un campo común los registros de las bases de datos, es lo que se llaman relaciones. De la misma forma, aquí fijaos, tenemos una forma de correlacionar, de relacionar lo que son los identificadores de productos con los productos en sí. Estas dos órdenes contienen el producto 201, que en sí no sabemos ni lo que es ni el precio, pero que sí, a través de este código podríamos acceder a esa información porque lo tenemos reflejado en nuestra tabla de productos. Desde el punto de vista teórico vamos a ver un par de cositas más porque son imprescindibles. Y esas son, como os decía, el concepto de relación, que vamos a abundar un poco más en ella, y el concepto de consulta de datos de una base de datos. Tipos de relaciones. Cuando nosotros relacionamos tablas entre sí, nos podemos encontrar con una casuística variada. Esa casuística viene derivada de la propia naturaleza de la información que manejemos. Así, por ejemplo, un primer tipo de relación entre tablas es la que se entiende como relación uno a uno, en la que nosotros estamos relacionando una cosa A con una cosa B con una relación. Por ejemplo, podríamos hablar de la relación que existe entre un ciudadano y su DNI. Esa relación se llamaría identificación. ¿Cómo nos preguntamos si esa es una relación de uno a uno o no lo es? Pues se considera la cosa A y la cosa B y nos preguntamos, ¿puede la cosa A estar relacionada con más de una cosa B? Bueno, pues obviamente un ciudadano no se puede relacionar con más de un DNI, puesto que es una relación que tiene él de forma exclusiva con un DNI. Y por otra parte nos preguntaríamos, ¿y puede la cosa B estar relacionado con más de una cosa A? ¿Alguien, en buena lógica, puede tener el mismo DNI que tengo yo? Pues parece que no. En este caso, pues lógicamente estaríamos hablando de una relación de uno a uno. ¿Por qué? Pues porque esa relación supone una exclusividad, es una relación bionívoca en la que a cada elemento del grupo A le corresponde uno y solo uno del grupo B y a su vez cada elemento del grupo B está relacionado con uno y solo un elemento del grupo A. Es decir, si las dos respuestas son no, entonces tenemos una relación de uno a uno. Estas relaciones pueden ser también de uno a mucho. Siguiendo con el ejemplo, pues pensad en la relación que mantendría una facultad con los estudiantes. Reproducimos el esquema y volvemos a preguntarnos, ¿puede la cosa A estar relacionada con más de una cosa B? La facultad asesora, forma, enseña a estudiantes. Pues en este caso la facultad sí que puede estar relacionada con más de un estudiante, esa misma facultad. Vamos a simplificar y vamos a suponer que estamos en un caso común, el caso más normal, el caso más frecuente, en los que cada estudiante está matriculado en una única facultad. En ese caso, pues lógicamente tendríamos dos respuestas diferentes. Cuando preguntamos si la facultad puede estar relacionada con más de un estudiante, o digamos que asesora, forma a más de un estudiante, diríamos que sí. Sin embargo, si preguntamos si ese estudiante puede estar formado o puede recibir asesoramiento de más de una facultad, pues diríamos que no, porque se exigiría, digamos, que cada estudiante estuviera matriculado en una facultad concreta.
En este caso, la relación sería de uno a muchos. Es decir, una única facultad se relacionaría con tantos estudiantes como estuvieran matriculados. Por último, tenemos el caso final en el que tenemos relaciones de muchos a muchos. ¿Y ese qué caso sería? Pues en el caso en que tenemos, por ejemplo, cursos, en lugar de un estudiante puede estar matriculado en muchos cursos, en distintos cursos, y a su vez en cada curso puede haber distintos estudiantes. Por lo tanto, a la pregunta doble de si cada cosa A puede estar relacionada con más de una cosa B, diríamos que sí, que sería posible, y si cada cosa B, es decir, cada estudiante puede estar matriculado en más de un curso, también diríamos que sí. Por lo tanto, sería una relación de muchos elementos del conjunto A con muchos elementos del conjunto B. ¿Cómo se modelan las relaciones? Pues como vimos antes. En este caso, tendríamos esa relación mediante el empleo de campos comunes, en los que esa información es interesante y fundamental el hecho de que, por ejemplo, no se produzcan duplicidades. O sea, yo puedo hacer este juego siempre y cuando yo tenga garantizado que en mi fichero de clientes voy a tener uno y solo un cliente con el identificador 508. Si yo tuviera duplicidades, varios clientes con ese identificador, pues lógicamente no podría tener garantías de a qué cliente me refiero en esta relación. Por lo tanto, es fundamental que los identificadores, estos que aparecen frecuentemente con ID y que son realmente campos que nosotros cuando diseñamos nuestras tablas de base de datos asignamos, tengamos la precaución, tengamos el protocolo de garantizar su exclusividad, es decir, el hecho de que no existen duplicidades. Aquí tendríamos, por ejemplo, un caso clásico también de consulta, ¿no? En el que se buscaría el nombre y la fecha de contratación del gerente que trabaja en el proyecto manual de venta. Bien, pues aquí tenemos el proyecto manual de venta dentro de esta tabla, que sería la tabla de proyectos. Ese proyecto está relacionado en primer lugar con un número de departamentos. Si nos vamos a ese número de departamento, que es el 598, vemos que es el departamento de marketing y que el número de seguridad social del manager, del gestor de ese departamento, pues si nos vamos aquí, lo tenemos aquí en la tabla de departamentos, que nos lleva por último a la tabla de gerentes. Y en esa tabla de gerentes vemos que el código de seguridad social, se corresponde pues con este señor, que es el que responde definitivamente a la pregunta de cuál sería el nombre y la fecha de contratación, que la vemos aquí, el 1 de mayo de 1985, en relación con el proyecto de manual de ventas. Bueno, hemos visto los aspectos esenciales, la información básica relacionada con base de datos. ¿Cómo se sustancia esto en QGIS? Pues se puede sustanciar de muchas formas, porque QGIS tiene la capacidad de interrelacionar, de obtener y de gestionar información desde muchas plataformas de base de datos. Sin embargo, dado que nosotros estamos en una formación, digamos, inicial, no vamos a complicarnos demasiado la existencia. Al contrario, lo que vamos a hacer es intentar emplear dentro del mundo de las bases de datos los recursos más sencillos para además simplificarnos el trabajo. Y en esa línea acude en nuestra ayuda el concepto de geopackage o geopackage, no sé cómo lo vamos a llamar. Yo lo voy a llamar geopackage, aunque quizás lo más correcto sería llamarlo geopackage.
¿Este invento a qué se refiere? Pues el GeoPackage es un estándar, es un formato de archivo universal que está construido sobre la base de una de las bases de datos más sencillas y libres que existen, que se llama SQLite. Y nos va a permitir incorporar en un único repositorio todo tipo de información, todo tipo de información vectorial, información raster y, como veremos, también algunos de los elementos con los que comúnmente estamos trabajando en el ámbito de QGIS. Es, por tanto, una alternativa a formatos raster como GeoTIFF, que no hemos llegado a ver nosotros en detalle porque no entran directamente, pero que lo vimos en la primera sesión cuando hablamos de formato raster georreferenciado y vectoriales que sí estamos usando con profusión. La especificación describe un conjunto de características que permiten el almacenamiento dentro de una base de datos, como decía, de SQLite, tanto de entidades vectoriales, imágenes, información alfanumérica en formato de tablas y, como veremos, también podríamos almacenar extensiones, simbologías e incluso hacer copias completas de proyectos. ¿Qué ventajas tenemos usando GeoPackage? En primer lugar, que es un formato compacto, es decir, a estas alturas del curso, todo el que haya estado intentando hacer ejercicios o haya estado probando QGIS debe tener una ensalada importante de ficheros repartidos, tanto de las descargas que se han venido produciendo como de los distintos intentos, pruebas y de cada uno de los ejercicios. Entonces, pues tendréis una o varias carpetas en las que habrá un montón de ficheros, de forma que, como os dije también en alguna de las otras sesiones, puede ser un verdadero quebradero de cabeza el recopilar toda esa información cuando tienes que facilitársela a un tercero o cuando tú mismo tienes que estar trabajando en más de un entorno. Tú estás trabajando, por ejemplo, en un ordenador que tengas en casa y también compartas o trates de compartir esa información con un ordenador que tengas en la facultad o que puedas tener en tu entorno, en el entorno profesional del equipo con el que estás trabajando. Entonces, si nosotros disponemos de un formato compacto en el que en un único fichero puedo almacenar toda la información que necesito para mi proyecto, pues obviamente estoy ganando muchísimo en relación a las circunstancias, al planteamiento de los que venimos. Además, está basado en estándares OGC. OGC es el organismo, el Open Geographic Consortium, que es el consorcio de información geográfica que de alguna forma auspicia, crea y regula la mayor parte de los estándares relacionados internacionales relacionados con información geográfica. Dispone de índices espaciales. ¿Eso qué son los índices espaciales? Los índices espaciales son una serie de mecanismos que están pensados por y para acelerar los procesos de representación gráfica cuando estamos trabajando con información geoespacial. Es decir, el único sentido que tiene es procurar que cuando yo hago un zoom, cuando yo hago una búsqueda, cuando yo refresco una capa, ese procedimiento que internamente tiene que realizar nuestro ordenador sea lo más ágil y rápido posible. Como os decía, se trata de un único archivo que tiene como extensión GPKG y que es ideal para hacer transferencias de información. Como os decía también, se pueden almacenar dentro de ese mismo archivo no una geometría, sino todo un universo de geometría, algunas de las cuales no eran soportadas por formatos anteriores, como pueda ser el caso de los ficheros shape que hemos estado usando hasta ahora.
Por otra parte, como ventaja adicional tiene que se puede acceder a la información de una forma nativa. Es decir, fijaos, nosotros, por ejemplo, cuando hemos trabajado descargando información en formato CSV, hemos tenido que hacer algunas conversiones. En algunos casos hemos tenido que hacer adaptaciones, crear ficheros CSVT para que nuestro QGIS sea capaz de interpretar correctamente la naturaleza de la información con la que estamos trabajando, etc. Bien, todo eso nos lo ahorramos completamente, puesto que es un formato nativo y por lo tanto de consumo directo. Por el mero hecho de incorporar, de conectarme a esa base de datos de GeoPackage, vamos a poder consumir la información que contiene. Otra circunstancia de muchísimo interés es el uso de este formato, digamos que fulmina los límites derivados del empleo de ficheros shape en lo que se refiere a volumen, puesto que tenemos la posibilidad de almacenar hasta 140 terabytes de información en un único fichero. Por otra parte, y no menos importante, casi todos los software, al tratarse de un estándar que ha sido auspiciado por la OGC, casi todos los principales productos de software de sistemas de información geográfica, tanto comerciales como libres, son capaces de interactuar, de almacenar y de modificar la información almacenada en un GeoPackage. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es pasar a ver qué pinta tiene eso del GeoPackage y cómo lo vamos a usar en directo. Para lo cual, bueno, pues vamos a partir de una situación que es posible que muchos de vosotros tengáis ahora mismo, y es, bueno, pues un proyecto en el que tenemos información de todo pelaje. Esta información la veréis en su momento, es algo que todavía no hemos visto, pero esta de aquí, bueno, pues ya hemos visto distintos elementos de información. ¿Dónde nos encontramos en definitiva con el uso de los GeoPackage? Bueno, pues fijaos que dentro de las distintas fuentes de información, dentro del navegador de información que tenemos aquí en QGIS, la ventana de navegación, además de todas las carpetas que suponen la estructura de ficheros de nuestro equipo, tenemos otra serie de fuentes de las cuales hasta ahora no hemos prácticamente tocado nada. Y la primera de ellas precisamente es el GeoPackage. Entonces, si os fijáis, si pulsamos en el botón derecho del ratón, nos da dos opciones. Una primera opción sería conexión nueva. Esa opción, esa elección sería la que emplearíamos si nos llegara un paquete de información, un fichero de GeoPackage, supongamos, en un USB o por correo electrónico, y lo quisiéramos incorporar a nuestro sistema. Entraríamos por ahí. Pero no es nuestro caso. En nuestro caso, ahora mismo nosotros lo que tenemos es un montón de información, queremos estructurarla y queremos almacenarla en un único fichero para nosotros poder trabajar con ella. Por lo tanto, vamos a entrar por la segunda opción, que es crear esa base de datos. En el diálogo de la creación de base de datos, en primer lugar, lo que nos pide es dónde vamos a crear esa base de datos. Pulsamos en este botoncito de aquí arriba de explorar y dentro de mi equipo me voy a ir a mi proyecto y dentro de mi proyecto a datos. Bien. Entonces aquí, en esta carpeta de datos, me voy a crear una base de datos de tipo GeoPackage a la que voy a llamar de Power of Where.
Bien, lo que ha hecho ahora mismo es crear, digamos, el repositorio. Ahora se para y me pide si yo, por ejemplo, tengo intención de rellenar inicialmente esta base de datos con alguna información. Entonces vamos a crear, por ejemplo, una tabla. Fijaos que aquí, en este primer elemento, lo que tenemos son los distintos contenidos que puede tener nuestra base de datos de GeoPackage. En este caso está estructurado en base a la geometría que contiene. Una primera posibilidad sería que fuera una tabla sin ninguna geometría, es decir, lo que se entiende por una tabla de base de datos convencional. Como no le voy a poner ninguna geometría, lógicamente pues no me va a sacar ninguna información. El nombre que le voy a dar va a ser, pues por ejemplo, inventario. Y aquí tenemos ya algunas diferencias. Cuando trabajamos con tablas dentro de una estructura de GeoPackage, ya tenemos tipos de datos que no teníamos en los ficheros Shape. Como por ejemplo, fijaos que aquí aparecen dos formatos de número entero. Uno más pequeño y otro mayor. La diferencia que hay entre uno y otro, el que aparece como de 64 bits, es, como os dije en su momento, que existen limitaciones en cuanto a los números que pueden ser representados a nivel binario con este formato. Entonces, el entero normal, ahora mismo no recuerdo, pero creo que estaba en 30 y tantos mil, de menos 30 y tantos mil a más 30 y tantos mil, y este integer de 64 bits, pues, es bastante mayor el rango numérico que es capaz de abordar. En cuanto a esto que tenemos aquí, pues tenemos el número decimal, el real, que ya lo habíamos visto antes, y aquí fijaos que aparece una subdivisión. Tenemos un campo que puede ser de tipo fecha y otro que puede ser de tipo fecha y hora. O sea, distingue dos tipos de almacenamiento diferentes en lo que se refiere a cuestiones temporales. Aparece también como posibilidad el campo booleano. El campo booleano es un campo binario, es decir, que tiene dos valores. Si no, blanco, negro, cualquier elemento de ese tipo, pues puede ser almacenado dentro de un campo booleano. Y por último aparece otro campo que es lo que se llama BLOF. BLOF viene del inglés Binary Large Object, es decir, objeto binario grande. ¿Para qué se puede emplear eso? Pues ahí pueden almacenarse, pues por ejemplo, objetos de todo tipo. Puede ser un documento Word, podría ser una hoja de cálculo de Excel, podría ser una imagen, podría ser muchos elementos. Y genéricamente se conocen así, como blob. Bueno, pues vamos a crear de tipo texto de longitud 20. El nombre del campo va a ser nombre. Y añadimos a la lista de campos. Le vamos a añadir un identificador que va a ser de tipo entero. Lo añadimos a la lista de campos y le vamos a dar un campo de fecha y lo añadimos a la lista de campos. Hecho esto, le damos a aceptar y me da un error porque yo tengo aquí, si os fijáis, una conexión ya preexistente con ese nombre. Por lo tanto, me pide que lo cambie. Le vamos a dar un nombre diferente, vamos a llamarla ejercicios. ¿De acuerdo? De esa forma he resuelto el problemita este que tenía por darle el mismo nombre. Entonces aquí en ejercicios, fijaos que ya tengo una primera tabla
que si me la llevo aquí y abro su tabla de atributos, bueno, pues aquí tengo el feed, el nombre, el identificador y la fecha, que son los campos con los que la creé. Bien, esto es interesante, pero sin duda sería más interesante ver cómo podemos volcar información en nuestro GeoPackage de ejercicio. Bueno, pues la forma más sencilla es directamente, pues por ejemplo, fijaos, aquí tengo de uno de los ejercicios que estuvimos haciendo últimamente el campo, perdón, la capa de las estaciones de bicicleta de alquiler. Entonces, aquí tenéis con su correspondiente información, y esto ya sabéis que en su momento vino como resultado de una importación de un fichero CSV que nos descargamos. Bien, la forma de volcar esta información que ahora mismo nosotros tenemos en ese fichero CSV a nuestro nuevo repositorio de información sería sencillamente arrastrándola hasta nuestro fichero correspondiente. Fijaos que ahora ya en nuestra en nuestro fichero de GeoPackage tenemos tanto la tabla que habíamos creado directamente como las estaciones de bicicleta. ¿Esto cómo lo podemos comprobar? Bueno, pues vamos a eliminar esta capa que teníamos nosotros de nuestro proyecto y vamos a volcarla a partir de aquí. ¿Veis? Dentro de la capa, o sea, dentro del paquete ejercicios, pues tenemos esto. Y además, si vemos nuestra tabla de atributos, pues tiene también toda la información correspondiente. ¿Qué más cosas podemos hacer? Otra posibilidad que nos surge es la de, vamos a suponer que nosotros nos curramos un poquito la información correspondiente a la capa de las bicis. Entonces decimos, bueno, pues vamos a aplicar una simbología graduada en base al número de bicis. Y vamos a clasificarlo por intervalos iguales. ¿De acuerdo? De manera que vamos a tener una coloración diferente en la que las estaciones con menos bicicletas van a aparecer más azules y las que tengan más bici van a aparecer más rojas. ¿De acuerdo? Y bueno, ya podemos también etiquetarla. Por el nombre. Y aquí tenemos nuestras estaciones. Bien, supongamos que nosotros queremos almacenar esta simbología que hemos creado. Esta realmente tampoco ha sido una simbología complicada, pero hay veces que nos costará bastante trabajo conseguir aquilatar y buscar concretamente la simbología que nos interese. Bueno, vamos a tener la posibilidad de esta simbología almacenarla como un estilo. Un estilo, en definitiva, no es más que un almacenamiento de todo el proceso de definición que nosotros hagamos de la simbología. Esto significa la elección de rampas, de colores, de etiquetas, de umbrales, de grosores, en fin,
todo el proceso, todas las definiciones que comportan una aplicación de simbología para una capa. Pues sería interesante que esa información pues nosotros la lleváramos dentro de nuestro fichero. Entonces existen dos posibilidades de reutilización de los estilos de simbología. Una primera es empleando lo que se llama un fichero de estilo de tipo QML. Ese fichero, bueno, pues sería otro fichero más que tendríamos rodando por ahí, conjunto con todos los demás. Caso de que realmente, bueno, pues si tuviéramos un proyecto ya grande y estructurado, pues igual podría ser de interés el tener una carpeta específica para todo el equipo en el que se vayan almacenando ficheros de simbología. Pero como no es nuestro caso, nosotros lo que tenemos es la posibilidad, o queremos emplear la posibilidad de esa simbología también almacenarla en nuestro fichero de GeoPackage. ¿Y cómo hacemos esto? Pues elegimos entonces la opción de almacenamiento en GeoPackage. ¿Qué nombre de estilo le ponemos? Pues le vamos a poner, pues, por ejemplo, bicicletas. Como esta capa ya se encuentra directamente dentro de un GeoPackage, pues directamente le doy a aceptar y se almacena. Si yo ahora me encuentro, por ejemplo, con una nueva capa, vamos a duplicar esta capa, y a esta segunda capa duplicada que nos hemos creado le vamos a cambiar la simbología y le vamos a poner una simbología sin símbolo, una simbología de símbolo único. Marcador sencillo, quitamos esto, bien, volvemos a tener la simbología exactamente como está. Podemos irnos a propiedades y de la misma forma que anteriormente lo que hicimos fue guardar la definición de simbología, pues en este caso entramos por estilo y le vamos a decir que vamos a cargar un estilo. Me pregunta si lo vamos a hacer desde fichero, y no, lo vamos a hacer desde GeoPackage. Aquí tengo dos definiciones de estilo. Vamos a elegir la de bicicletas, que es la que acabamos de guardar. Cargamos el estilo y fijaos que automáticamente se aplica en toda su extensión al conjunto de información que tenemos. Por lo tanto, esta sería una funcionalidad adicional que podemos emplear en el uso de los GeoPackage. Por último, vamos a ver quizás una de las cuestiones más interesantes, que sería el procedimiento para hacer un empaquetado completo de toda la información con la que estamos trabajando dentro de un único proyecto. Y si eso además lo consiguiéramos hacer de una forma automática, pues mejor que mejor. Bien, pues vamos a ver cómo se podría hacer. Fijaos que aquí en la parte de abajo del todo tenemos la posibilidad de escribir cosas. Entonces, si nosotros sabemos qué clase de elementos andamos buscando, lo podemos directamente escribir, y en este caso lo que queremos hacer realmente es empaquetar las capas dentro de un GeoPackage para poder trabajar con ellas, para llevárnoslas, para poder usarlas. Y eso se hace precisamente con lo que se llama un empaquetador de capas. Fijaos que al empezar a escribir empa aparece aquí una opción que es empaquetar capas. Bueno, pues le damos doble clic y fijaos que nos cuenta que se trata de un algoritmo que recolecta un número de capas existentes y las empaqueta en una sola base de datos de tipo GeoPackage, del tirón. Entonces, lo que podemos hacer en este caso es, en principio no tenemos ninguna capa seleccionada, pero si pulsamos aquí,
vemos que tenemos todas las capas que componen nuestro proyecto. Es decir, todas están ahí. Y que yo tengo aquí la posibilidad de decirle que las seleccione todo. Además, tenemos la posibilidad, fijaos que aquí tiene por defecto activo una opción que es la de Save Layer Styles into GeoPackage. Es decir, guardar los estilos de cada capa dentro del geopaquete. Bueno, pues lo vamos a realizar. Ahora, lo siguiente que nos pregunta es cuál va a ser el geopackage de destino. Bueno, pues en este caso nosotros le vamos a dar un nombre nuevo. Vamos a guardar en un archivo y en este caso pues le vamos a dar el nombre de Proyecto Málaga. Vamos a guardar. Hemos marcado todas y le damos a ejecutar. Esto, bueno, pues tardará un ratito porque lo que va a estar haciendo es recorriendo toda la información que yo tengo en el proyecto. Fijaos, aquí abajo vemos cómo va evolucionando la copia. Se supone que va a tardar en torno a 20 segundos en hacer la copia. 25. Mientras que termina de copiarse, deciros también que otra de las cuestiones que mejora sustancialmente el uso de los geopackages es el empleo de los nombres. Es decir, que las limitaciones que venían derivadas por parte del formato shape en cuanto al tamaño de los nombres de los campos o al tamaño de los nombres de las columnas de las tablas, en este caso digamos que están sustancialmente relajados. Es decir, tenemos la posibilidad de crear nombres mucho más largos y empleando caracteres extraños. Aunque el uso de los caracteres extraños yo nunca lo recomiendo porque a veces acaba generando problemas. Vamos a visualizar el explorador de Windows para ver el procedimiento de copia en que ha acabado. Entonces, vamos a los datos y fijaos que aquí tenemos un único fichero que se llama Proyecto Málaga, que ocupa 95 megas y que si nos conectamos, porque en este caso sí sería una conexión nueva, conectaríamos a Proyecto Málaga y dentro del Proyecto Málaga pues tenemos toda la información que tenía yo en mi proyecto. Por lo tanto, esta es funcionalidad básica de lo que son los geopackages y de lo que son la gestión de base de datos a efectos prácticos dentro de Google.